muchísimas gracias. 15, 20 minutos máximo, hermano. ¿Ya? Adelante, Ok, por favor. vamos a tratar de hacerlo. Es complicado. Yo simplemente lo que quisiera es partir de, pues un tema muy conocido, ¿verdad? ¿Por qué la importancia de esta planeación? Eh, Se dice que Séneca fue el autor de la palabra, de la frase esta de que no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Y este dicho, este pensamiento se puede eh, ejemplificar y tratar de diversas maneras, pero siguiendo con esta temática de los barcos, es interesante ver que más del 99% de los barcos que vienen de Europa hacia América llegan perfectamente donde deben llegar en un itinerario, en un tiempo, con precisión. Y esto es porque tienen una hoja de ruta. Sencillamente, esta alusión a las naves, a los barcos, a los vientos, está enfocada al tema de ver hacia dónde tenemos que ir. La planeación estratégica nos puede ayudar a ver dónde estamos y hacia dónde debemos ir. Para preparar esta plática empecé a ver novedades, porque permanentemente en el ámbito del desarrollo organizacional, etcétera, pues van surgiendo diversos enfoques, propuestas, y la verdad es que es una cuestión de locura. Tenemos más de 7 enfoques diversos que ponen énfasis en distintas cuestiones, pero también la sabiduría popular dice que no conviene cambiar de caballo a medio del río. Nosotros habíamos comenzado a hacer una planeación estratégica siguiendo el modelo FODA. Yo lo que quiero sobre el tema es, por un lado, centrar el enfoque en el tema de la estrategia en sí. Hay muchísimas definiciones de estrategia, pero vamos a retomar lo que habíamos comenzado a hacer, simplemente de los diversos enfoques y las diversas definiciones. Hay una que me pareció la ideal para compartir con ustedes, para que le prestemos la atención que corresponde. Dice esta definición: la estrategia es el arte de enfocar la energía colectiva en lo que realmente transforma la realidad. Me encantó esta definición, no tiene un autor, he buscado para no quedar como plagiador, y no existe. Es el arte de enfocar la energía colectiva en lo que realmente transforma la realidad. Nosotros habíamos comenzado con un análisis estratégico FODA, que en este momento voy a comenzar a compartir con ustedes para retomar donde habíamos quedado. Eh, por supuesto, hace falta un breve resumen de lo más importante. No sé si se está viendo ahí la pantalla. Sí, ya está perfecto. Vamos a tratar de... Uy, siempre tengo este problema. Voy a dejar de compartir un momento para ampliar la presentación y luego compartirla. Bien, ahí la ponemos como se debe y espero poder compartirla de abajo. No, es un problema. No voy a poder compartir la pantalla completa como me hubiera gustado, pero bueno, voy a agrandar lo más que se pueda la presentación para que ustedes puedan verla mejor. Aquí está. Bien. Entonces, habíamos hecho una jornada de planeación estratégica en el 2023. O sea, no es uno, no son dos, no son tres, sí, más bien, sí son 3 años Son tres de cuando años. habíamos hecho esto. Y lo que planteábamos en esa jornada era el hacer una especie de brainstorming. Tuvimos una sesión larga en la que veíamos las fortalezas y las debilidades de la organización. Simplemente a modo de recordatorio, decíamos que entre nuestras debilidades estaba el que, bueno, debíamos, pues, a ver, vamos, aquí estoy con las definiciones. Entre las fortalezas veíamos el pluralismo ideológico, el capital humano, ciudadanos libres y democráticos, la Pero, independencia política. Se está escuchando, ¿verdad? sí, sí. El liderazgo en la promoción de la unidad. Voy a compartir este archivo luego.
lo que quiero es hacer la síntesis para que vayamos a donde tenemos que ir. La versatilidad, es decir, la capacidad de adaptarse a las diversas coyunturas políticas y sociales, la capacidad de control social ciudadano sobre la política, la imagen, el haber tenido un papel importante en la reconquista de la democracia, especialmente en el 82, luego que pues habíamos visto este tema de el CONADE paralelo, no sé en qué quedó, cómo quedó ese tema, pero el CONADE aparecía como un hub, ¿no? Un concentrador de voluntades que nos permitirían recuperar las libertades, renovar la justicia, etcétera, etcétera. Los parámetros dentro de los que, como cuatro puntales o pilares de la filosofía de CONADE, pues, que comentó Eduardo ahora, hay uno que por la velocidad seguramente no entró, pero es el tema de la libertad de pensamiento, la libertad de expresión que conlleva la libertad de prensa, ¿no? Esto es fundamental y esto guarda relación precisamente con lo que se comentaba, el hecho de que a veces en tiempos electorales el CONADE se debilite por la participación de los integrantes en diversas fuerzas. Bien, seguimos con las fortalezas. Bueno, ahí las van a poder leer todos ustedes, no hay tiempo para mucho, pero bueno, esta memoria histórica sobre el rol político que jugó el CONADE, la capacidad de renovación y actualización, la fuerza para solucionar problemas actuales, la capacidad de representar y ser la voz de quienes sienten que no tienen voz, la capacidad para definir un camino, y este es precisamente el objetivo de esta parte de la reunión, y no se va a solucionar. O sea, en 20 minutos no podemos hacer una planeación estratégica, simplemente vamos a recordar lo que habíamos visto, esta capacidad de establecer alianzas sociales precisamente por el poder de nuestra imagen, de representar a las verdaderas organizaciones sociales. Veíamos que pues durante el régimen anterior se habían pues entre comillas catalizado toda la fuerza de por un lado las fuerzas populares y por otro los movimientos sociales que supuestamente estaban concentrados en el MAS. Bien, entre las debilidades, confusión de lo apartidario con lo apolítico de parte de la ciudadanía, no tanto de nosotros, cierta apatía, escasez de recursos económicos. Este es un tema esencial. Justamente cuando estaba pensando en la necesidad de hacer esta planeación, recordaba una frase que después me enteré había acuñado Ronald Reagan. Me pareció genial. Decía, para cambiar el mundo es necesario primero tener dinero para pagar la renta. No podemos cambiar el mundo si no tenemos para pagar la renta. Y así fue como pues empezó a mover fuerzas, a conseguir recursos, primero cuando se postuló para ser alcalde allá en California. Entonces, pues bueno, hay dentro de las debilidades, el desconocimiento relativo del CONADE en el oriente de Bolivia, los problemas de comunicación interna y externa, la necesidad de información, de formación, de una estrategia comunicacional, etc. Vimos también en ese tiempo que nos caracterizaba el hecho de ser reactivos y no propositivos. Precisamente esto es la falta de una brújula, ¿no? Dentro de los enfoques que hoy plantean la planificación estratégica, hay algunos que se centran así en hacer un plan con indicadores de gestión de tres puntos que se consideren importantes para hacer en los próximos 3 meses y enfocar toda la energía y los esfuerzos y los recursos en tratar de conseguir esos objetivos. El otro día se planteaba, y hoy la siguiente conferencia vamos a tener precisamente este asunto de la formación de ciudadanía. Esto yo creo que es algo, un deber inalienable del CONADE, y creo que enfocar esfuerzos y recursos en esto
podría ser o debería ser algo importante en adelante. Entre las debilidades también veíamos que hay cierta percepción de caducidad, la necesidad de incorporar jóvenes por esto. Me alegro mucho de ver esta gente de Chuquisaca. En Oruro había algo, creo que la participación político-partidaria lo ha quitado del CONADE, pero bueno, hay que ver cómo se puede seguir con esto. Seguíamos la falta de delegación de funciones sobre personas competentes. Yo creo que es una necesidad interna, y ahora estamos en este análisis interno entre las fortalezas y las debilidades, el saber quién podría hacer qué cosas para poder, asumiendo compromisos y tareas, ver en quién se van a delegar, sobre quién van a recaer, junto con los tiempos de ejecución, etc. Hablábamos de la falta de un espacio de debate y discusión para retroalimentarnos y evolucionar en el pensamiento. Esto es muy importante. Sabemos que provenimos de diversas ideologías y esto es una riqueza. Perdón, Eduardo, ¿querías decir algo? Está Ahora cerrado sí, tu micrófono, se adelante. nos va a cumplir el tiempo Sí, y por favor, para el mensajito para todos, volvemos a entrar con el mismo link, igual que el domingo anterior. Disculpen esta molestia, pero ya la vamos a subsanar. El objeto es que tengamos todas las intervenciones grabadas, por eso es que estamos con esta tecnología, ¿ya? Por favor, es, adelante, Francisco, se gracias, interrumpe y Eduardo. reinicies donde se corte, ¿ya? Perfecto, gracias. Bueno, sí, yo me tomé muy a pecho estos los 20 minutos y quería en 5 o 10 minutos hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Pero bueno, justamente esto de necesitar dinero para pagar la renta tiene que ver con el que no contemos con un servicio de paga que nos ayude a poder estar por tiempo indefinido. Pero bueno, esperemos que eso se resuelva. Y esto definitivamente aprovecho para meter un bocadito. Yo creo que independientemente de establecer un dinero que cada uno dé voluntariamente, esto es absolutamente necesario, porque de ese modo se ve el compromiso y la confianza de cada uno de los integrantes del CONADE en la misión que debemos desempeñar. Pero sí creo que es muy importante tocar base con instituciones internacionales que sean afines a toda nuestra filosofía de trabajo para conseguir por lo menos, no sé, 500, $1000 de donativos o 1000 euros de donativos al mes que nos permitan operar, al menos con la tranquilidad necesaria. Pero bueno, todo eso debiera ser parte de la estrategia que debemos plantear. Bien, pues entre nuestras debilidades, sin duda una de las principales es la falta de recursos. Bien, ahí está todo. Yo les digo, no quiero sobreabundar en esto por la falta de tiempo. La necesidad de elaborar y difundir un discurso que compita con la narrativa del gobierno. Bueno, muchas de estas cosas han quedado al margen porque tenemos una nueva situación. Precisamente lo que queda por hacer en este análisis estratégico es ver lo que está pasando fuera de la organización, el contexto. Es decir, cuáles son las amenazas y cuáles son las oportunidades. Sin duda, hay que, en función de eso, reformular nuestras debilidades y fortalezas, porque el contexto ha cambiado. Pero es muy importante ahora, comenzando con el análisis de las oportunidades y las amenazas que hay en el entorno actual, el poder reformular nuestras fortalezas y debilidades. Insisto, este es un enfoque antiguo, para algunos probablemente desactualizado. Yo creo que no pierde nunca la eficacia si sabemos dar los inputs necesarios. Pero bueno, decía, una de las debilidades que en ciertos aspectos es fortaleza, es el hecho de la pluralidad ideológica de quienes estamos aquí. Y esto nos lleva a entender la realidad desde distintas perspectivas. La semana pasada no se llegó a armar el debate por falta de tiempo y escasez de recursos, pero precisamente había ahí una contraposición entre lo que había planteado Renzo sobre este cambio de paradigma. Ya la clase social no es un sujeto de acción política, hay más bien una cuestión identitaria. ¿Con qué sector me identifico yo? Yo coincido plenamente con esto, digo, la sociología política lo tiene claro hoy.
Pero dentro de nuestras filas hay quienes no están dispuestos a renunciar a la visión de clase, por ejemplo. Entonces, es esta pluralidad una de nuestras debilidades para poder decir, bueno, y entonces, ¿desde dónde partimos y hacia dónde vamos? Debilidad y fortaleza. Yo les decía al principio, en ningún lugar, y he participado en muchas organizaciones ciudadanas internacionales, he visto la capacidad de análisis que teníamos en nuestras reuniones de CONADE. Entonces, precisamente esto puede enriquecer. Lo que tenemos que ver es si todos tenemos esta disposición de apertura para incorporar nuevas categorías de análisis, nuevas visiones, nuevos puntos de vista y conformar un punto de vista dentro de la diversidad que sea el punto de vista de CONADE para ver cómo. Arnaldo, Perfecto. Entonces decíamos, pues fortalezas, debilidades, depende de cómo lo veamos, ¿no? Si nosotros sabemos precisamente el objetivo de una planeación estratégica consiste en hacer que las debilidades se conviertan en fortalezas y que las amenazas de alguna manera puedan abrir nuevas oportunidades. Digo, esta es la teoría. Muy bien, pues habiendo visto, habiendo revisado cuáles fueron en su momento las fortalezas y las debilidades que tenía el CONADE como organización, quedaron pendientes de hacer las amenazas y las oportunidades. Volvemos a lo mismo, tenemos un entorno que ha cambiado muchísimo. De hecho, revisando un poco los documentos de base que son el puntal filosófico de la organización, vemos que en nuestros estatutos está en el primer artículo el tema de la defensa del 21F. Filosóficamente esto significa mucho, pero en la práctica también significa la necesidad urgente de hacer un cambio, porque si nos presentamos con esto a gente nueva, pues van a decir, bueno, eso ya está solucionado, ya se dirimió, ya se resolvió judicialmente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, está la necesidad, y es parte de lo que se ha observado, de hacer una revisión de nuestros estatutos y nuestra constitución para hacer las reformas pertinentes. Pero bueno, de lo que se trataba, entiendo yo, y por eso es que toca el momento de finalizar, es de ver. Y no sé si vamos a poder avanzar ahora. A mí me gustaría, y es el objetivo, por supuesto, escucharlos a ustedes en relación con lo que se ha hablado sobre las fortalezas y debilidades, pero sobre todo que planteemos en nuestra perspectiva cuáles son esas amenazas, cuáles son esas oportunidades que se plantean en el actual contexto. Este es un documento que quedó allí. La idea es que no vamos a ir escribiendo en este momento porque no tenemos el tiempo para hacerlo, pero yo sí pediría, seguramente la inteligencia artificial nos va a ayudar dando, no solamente guardando esto, sino también permitiendo que se convierta en texto, que a partir de lo que la inteligencia artificial y lo que cada uno pueda ir tomando nota, podamos terminar de armar este FODA para que luego se convierta en, insisto, 3 o 4 prioridades de acción con resultados esperables, con un tiempo específico de ejecución y, por supuesto, con las personas encargadas de llevar adelante las tareas para que se cumplan. Por ejemplo, podríamos pensar ganar incidencia, mayor incidencia en la sociedad civil. ¿Cómo vamos a lograr esto? Participando en la prensa. Una de nuestras fortalezas, decíamos, es que tenemos capacidad de convocatoria por el nombre. Ok, entonces, ¿cómo podemos en nuestra planeación definir los temas sobre los que vamos a hablar y quiénes van a ser, nuevamente, redefinir los voceros para hablar sobre qué cosas y cuál va a ser la metodología? Va a haber conferencias de prensa, va a haber... Entonces, armar un plan concreto de acción, por ejemplo, decir, bueno, en cada ciudad se debe llevar adelante, esto se ha dicho en vistas al Congreso Nacional, congresos departamentales, perfecto, pero ¿qué se espera de esos congresos? O sea, tenemos que especificar con claridad
cuáles son los resultados que esperamos de la gestión de el CONADE con todas las capacidades, los recursos, los talentos que tenemos aquí y lo que nos hace falta buscar también para poder cumplir con la misión que está perfectamente establecida en nuestros documentos. Hasta ahí llego y escucho. Gracias. Muchas gracias a ti, Francisco. Vamos a utilizar la misma metodología del día anterior, del domingo anterior. Pasamos a ver la segunda exposición y luego vamos al debate. Sí, yo creo muy pertinente esto último que dijo Francisco, de escuchar de ustedes, de esta asamblea, de cada uno de ustedes, la percepción sobre lo propuesto para la planificación estratégica. Por un lado. Por otro lado, pienso que concluido el ciclo este de los 4 eh, conversatorios relámpago o microconversatorios, como queramos llamar, concluido esto, debiéramos entrar a un taller de planificación donde podamos rehacer todo el FODA, ¿no? Actualizarlo integralmente. Eh, yo lo dejo a consideración de ustedes. Mientras tanto, por favor, Walter y José Luis, adelante, tienen la palabra. Su tema es los conversatorios, la dinámica de la comunicación educativa y el papel que vislumbramos o percibimos como absoluta prioridad de CONADE como una escuela de ejercicio de ciudadanía. Adelante, por favor, Walter. Tu micrófono, Walter. Yo por cuestiones familiares, conocidos por prácticamente todos ustedes, pues en esta hora, pues me es bastante difícil por la hora, ¿no? Pero bueno, yo voy a ceder después a la palabra a José Luis, porque es la parte más práctica. A ver, yo creo que se ha demostrado, hemos demostrado con José Luis, como miembros del CONADE, esa importancia de formar, informar y concienciar. Ese era el objetivo. Y lo hemos hecho desde, humildemente, desde el ámbito de la voluntariedad y de la solidaridad. El compromiso. El compromiso en esa defensa de los derechos humanos, que muy bien ha ido explicando Eduardo al inicio, en la defensa de la democracia, porque cuando hemos empezado estábamos convencidos nosotros y también muchos de ustedes en que era el último periodo del ciclo masista y había que finiquitarlo. Esa es la idea. Había que consolidar recuperar la democracia, defenderla, la democracia, defender la Constitución, y defender sobre todo el voto ciudadano. Esa fue pues nuestra misión. Y nuestra misión se transformó o se puso en práctica en la elaboración prácticamente casi cada semana, de sábado en sábado, en esas sesiones de conversatorio donde para mucha gente pues se convirtió no en la formación de la ciudadanía, sino se ha llegado mucho más. Muchos nos identificaban como la universidad de la vida. Mucha gente venía o asistía a los conversatorios a formarse, a informarse y tomar conciencia de la realidad. Hay más de una decena de personas que ahora están aquí que han participado en los conversatorios y son los más indicados a manifestar que han participado como panelistas. Casi la totalidad, digo casi, porque me parece que ha habido alguna persona que no ha participado de los conversatorios. Pero bueno, oye, en los datos que nos consta que ahora intervendrá José Luis, para ver
Ahora las propuestas. A ver, más de 5.000 personas asistían en algunas de las sesiones directamente. Y a lo largo de la semana han llegado a participar o a oír los conversatorios cerca a 30.000 personas. Eso da pues una señal de que era válido. Estamos orgullosos porque además personas como Cecilia Requena, como Tony Villalero, como Tomás Ayarwi y muchas personas han podido participar en diversas cumbres internacionales. Diversas cumbres internacionales. Han sido llamados por organismos internacionales a participar en Uruguay, en Noruega, en Estados Unidos. Pues eso es una satisfacción y es un orgullo que insistimos nosotros de que, y en la línea de lo que apuntaba Francisco, oye, es una actividad es una actividad que creo que vale la pena de buscar los recursos. Recursos, repito, sobre todo para que ese trabajo comunicativo que ahora expresará mejor que yo José Luis se lleve a cabo desde el CONADE. Adelante, José Luis, si puedes ingresar. O si tienen el resto de preguntas. Primero las preguntas. No, a ver, yo creo que corresponde más bien una exposición, ¿no? Y luego con las participaciones vamos a ver preguntas, aclaraciones seguramente. Entonces, adelante, José Luis, por favor. Bueno, ya lo ha expresado todo lo que hemos hecho, Walter. Yo solamente agregaría que han sido como 200 o 220 personas, muchas de las cuales de manera reiterada han participado en el conversatorio, pero le hizo falta algo al conversatorio, que era traducir aquello que se estaba planteando, hablando en documentos o en textos o en algo escrito. Esa era una cosa que, un salto al que no pudimos dar con Walter, eh, por falta de recursos, ¿no? Se podía sacar resúmenes y todo eso, pero escribirlos, sacar documentos que sean públicos, no pronunciamientos del CONADE, sino resúmenes, contenidos o artículos de prensa. Y lo otro, asociarnos con algunas emisoras de radio también, para que tenga mayor repercusión, ¿no? Y también algunas páginas independientes que hacen cosas parecidas. Eso no pudimos hacer. Otra cosa que no hemos podido hacer ha sido los análisis cotidianos o semanales de noticias con una visión crítica nuestra, que era el complemento al conversatorio que lo habíamos planificado, que ahora lo traigo acá para recordar, ¿no? Que podíamos haber hecho eso. Y finalmente, yo creo que hace falta a nivel del CONADE, primero está bien lo que ha hecho Francisco, me gusta ese FODA, casi estoy de acuerdo con todo lo que dice. Hay que llegar a la planificación estratégica y dentro de esa planificación, desde mi humilde punto de vista, el tema comunicacional es clave para un grupo humano como el que es el CONADE. El CONADE es una institución que gira en torno a personalidades muy preparadas, equivocados o no en muchas cosas, no importa, pero son gente preparada, con diferencias ideológicas a veces profundas, diversas, pero también democráticamente se han sabido llevar y que tienen crisis solamente en tiempos electorales, cuando pues afloran las militancias, ¿no? Con mayor fuerza, y ahí entramos en crisis. Pero ahora creo que eso ya va a pasar y se puede retomar esto, ¿no? Lo que hace falta, decía, en la planificación estratégica, seguramente lo van a tocar, es que un grupo como el nuestro tiene futuro en tanto y cuanto tenga una presencia comunicacional como grupo, no como personalidades
caudillescas, digamos, ¿no? Como estelares, que tengamos un vocero que sea estelar, porque ese modelito no nos ha funcionado. Hemos puesto en Santa Cruz a alguien que luego sintió celos por alguien que estaba en La Paz, uno más antiguo, en fin. Creo que es necesaria una presencia mucho más colectiva, mucho más colectiva. Cuando digo esto estoy pensando, por ejemplo, en programas tipo Pentágono, que está haciendo ¿no? Donde se vea la diversidad y el debate, que esto es lo que hace falta en el país, el debate ideológico y político. No hay programas de este tipo, no las hay. Hay de análisis de prensa, mucho diagnóstico. Capos somos para diagnosticar todo y después nos equivocamos en los diagnósticos, ¿no? Porque no le acertamos. Tenemos en nuestras filas candidatos que no lo han acertado, desde mi punto de vista, ¿no? No lo han acertado. Lo que falta es construir propuestas alternativas, o sea, plantearle al gobierno plataforma de qué es lo que se tiene que hacer urgente. Por ejemplo, en este momento decir, para que tú seas un gobierno de transición, tendrías que hacer esto. O eres un gobierno de continuidad, entonces estás haciendo esto y te pareces un gobierno de continuidad. O decir, eres un gobierno de reformas, tú vas a plantear, entonces falta esta ley, esta norma estatal. No hay eso en el país, si se han dado cuenta. Nadie entra en ese análisis, ni la oposición, ni el tutismo. Perdonen si hay algún tutista en nuestras filas, pero hacen una oposición muy parecida a la de Evo Morales. Curiosamente, se parecen harto. Entonces, hace falta un trabajo, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo les puedo decir? Una estrategia comunicacional más completa, donde el conversatorio sea una parte, que haya también un análisis de prensa y que tengamos una estrategia de comunicación como grupo, pero que no le sirva a alguien en particular, sino a todos en general, que no le sirva a una persona, digamos, ¿no? Sino que le sirva al grupo. Y en eso tendríamos que pensar en publicaciones, tendríamos que pensar en páginas, tendríamos que pensar en TikTok personales con un enfoque, ¿no es cierto? Con un enfoque democrático, que es lo que falta en el país, porque se ha quedado nomás, no sé si ustedes se han dado cuenta, profundamente arraigada la conducta del MAS, ¿no? En todas sus líneas, individualismo, ese estilo de hacer política. Ya Rodrigo empezó a regalar a los sindicatos autitos, hasta Starlink ha ido a regalar para obtener adherencias, en fin. Esa cultura política está muy arraigada y hay que empezar a desmontarlo, si se puede, pero por lo menos hay que intentarlo desde acá. Entonces, en resumen, mi propuesta sería, si el CONADE quiere tener presencia fuerte, la mano derecha, no me refiero con derecha a una postura ideológica, sino a fuerza, tendría que ser la comunicación. Y no solo José Luis Almanza, ¿no? Tendría que pensar seriamente en un equipo de comunicadores. Hay que buscar gente que quiera trabajar. De mi parte, si hay alguna propuesta muy concreta, algún proyecto, yo estaría dispuesto a compartir mi experiencia, ¿no? Compartir toda mi experiencia desarrollada en el CONADE a través de los conversatorios. Una vuelta en 5 departamentos. ¿En qué hora, en qué horario se va a Alguien conocer? está viendo ya la televisión, seguramente atento. Alguien ya está viendo los resultados electorales. Eso sería en resumen, querido Eduardo, y aprovecho para saludar, entré sin saludar a todos los compañeros. Es un gusto volverlos a ver después de tanto tiempo, que nos volvamos a ver nuestras caras y nos hace falta una sesión autocrítica también de todo lo que ha sucedido en este puente en el cual el CONADE prácticamente ha desaparecido, ¿no? Ha desaparecido porque nos hemos alejado por completo. Eso sería de mi parte. Ahora sí, Bueno, preguntas. completaría, Eduardo, si me permites, completaría lo que ha Por apuntado favor. José Luis, José Luis, eh, y es que tenemos nosotros ya preparado un programa donde además como título lo pusimos, basta de análisis y diagnósticos, faltan propuestas.
y que a través del CONADE se deberían hacer esos conversatorios con propuestas, más teniendo en cuenta que el baile de la silla faltante se ha acabado hoy. ¿Recuerdan ustedes esos bailecitos que se hacían, que habían menos sillas y entonces había que buscar para sentarse y el que no se sentaba en la silla, pues quedaba eliminado? Pues llevamos desde las elecciones nacionales del año pasado 2025 al día de hoy, que se ha acabado, pues ya está, ya no hay ese bailecito político. Ahora, todos los que ocupan las sillas, desde Rodrigo Paz, que tiene la silla presidencial, a las 9 sillas de los gobernantes, a las 342 sillas de los alcaldes, a los de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los asambleístas departamentales, a los concejales municipales, pues todos estos ya tienen la silla y muchos de ellos han participado en los conversatorios, como bien decía José Luis, más de 200 personas han participado en los conversatorios. Ahora ha llegado el momento de dar el salto que el otro domingo ya hablé. Hasta ahora ha gozado Rodrigo de hacer un estado de cambio, es decir, más de lo mismo con la misma gente del MAS. Ahora hay que avanzar y hacer un cambio de estado. Y tendrá que dialogar y tendrá que hacer acuerdos políticos. Y ahora sí que se tiene que exigir, y el CONADE es oportuno, dentro de esa estrategia que planteaba Francisco, pues oye, el CONADE tiene un lugar. Si desaprovecha, es que sería un sinónimo que la ciudadanía le importa un carajo, que la defensa de los derechos humanos le importa un carajo, la de la democracia, de la Constitución, y sobre todo que el voto ciudadano le importa un carajo. Estamos delante de un desafío y para eso volvemos a poner José Luis y mi persona pues al CONADE, y tienen ustedes la palabra, pues devolver a ser esa institución tan brillante como cuando empezó hace más de 40 años. Adelante, Eduardo. Pero muchas gracias a los dos, a Walter, José Luis. Ha pedido la palabra la compañera Claudia de Barcelona. No sé si es con carácter previo. Tenemos, de acuerdo a la metodología, el siguiente espacio de tiempo dedicado a las participaciones de todos sobre las dos charlas que nos han brindado los compañeros, ¿no? Claudia, por favor, adelante, tiene usted la palabra. Hola, buenas tardes por allá por Bolivia. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí, compañera, adelante. Hola, Claudia. Qué bueno, ¿cómo están? Buenas tardes por allá y buenas noches por acá, por Europa. Pues yo lo único tomaba la palabra pues con el derecho de la réplica de la exposición que hizo el señor Pinedo, ¿no? De las primeras reuniones que tuvimos y estuvimos los miembros de CONADE de Barcelona, la vez que estaba el señor Albarracín y todo esto, ¿no? De lo que expuso el señor Pineda ahora para empezar el inicio de la reunión, dijo él, explicando a los compañeros que ahora están presentes, que los de CONADE Barcelona estábamos diciendo que las personas que han participado en política, en algunas campañas políticas, que no tenían derecho a estar en CONADE. Eso no es así, está tergiversado. Entonces le quería aclarar, por favor, como soy miembro de CONADE Barcelona, eso no es así. Dijo mi compañera Gladys, dijo, las personas que participaron en política pueden ingresar a CONADE, o sea que pueden seguir. No dijo que es prohibido que estén en CONADE. Entonces, pueden seguir, pero en lo llano. Eso es lo que dijo. Entonces, yo eso quería aclarar, por favor, porque está malo
desinformar a los compañeros, o sea, no quiero que lo tomen mal los otros compañeros que están. Eso es lo que dijo. Entonces, las cosas son diferentes. No es que sea prohibido que no estén en CONADE, no lo dijo así, que deberían estar en llano y ya está. Eso es lo que yo quería aclarar. Y de mi parte, menos. Yo no he mencionado en ningún momento que tenía que ser prohibido las personas que han participado, para nada. Porque el señor Albarracín se molestó, claro, con justa razón, si es así. Si uno dice, pues es prohibido, no es así, sino que se tergiversó la exposición que hizo mi compañera Gladys. Eso es lo que quería aclarar a todos los compañeros que están ahora presentes, y no me gusta que se tergiversen las exposiciones que se hacen. Gracias. Sí, gracias a usted, compañera Claudia. Usted me hace, bueno, acepto, ok. Ha habido la confusión. La confusión no ha sido mía, sin embargo, usted misma al final de su intervención me está dando la razón en esto. La compañera, tal como se expresó, Waldo contestó y dijo que hasta era ofensivo. Y yo quiero destacar algo que dijo Waldo, porque pienso de la misma manera. El tema con los miembros de CONADE que se habilitan para ser candidatos es, de suyo en general es delicado, pues porque nosotros somos una institución, no somos un partido, somos una institución más o menos suprapartidaria, ¿no es cierto? Es decir, somos pluralistas, ¿ya? Sin embargo, quienes desde CONADE salen a la palestra política y son candidatos, depende pues el para qué van. ¿Para qué son candidatos? Si en su candidatura están reflejando la filosofía que sostenemos en CONADE, para nosotros es un honor tener ese tipo de candidatos pues, en la contienda electoral. No voy a opinar sobre otros casos de compañeros que trataron de habilitarse con un partido primero, después con otro y después con otro, y como no consiguieron nada, al final quedaron en la nada. No quiero poner nombre y apellido, pero hay un ejemplo muy claro que vino desde Oruro en ese sentido, ¿no? Entonces, a ver, el tema es que si los compañeros que son candidatos van a reflejar la filosofía de CONADE, reitero, no solo que tienen toda la legitimidad para volver a ser incluso voceros en CONADE, ¿no? Pero eso no lo defino yo, ni lo define la compañera Claudia, ni la otra compañera, no recuerdo el nombre, Gladys era, ¿no? Gladys. Eso se definirá pues, de una manera orgánica. En cada filial se nombrarán sus responsables de ABC, y una responsabilidad es la del vocerío. Y luego habrá igual una delegación nacional que se resolverá a nivel, ¿qué es? En el Congreso Nacional. Ahí se definirá quién hace el vocerío nacional. Es decir, eso no es atribución individual de nadie, ¿no? Acepto la crítica, es posible que nos hayamos confundido, pero es que la forma en que se dijo prestó a confusión. Yo les hago recuerdo que la reacción de Waldo fue legítima porque dijo eso, es hasta ofensivo que se diga esto porque no se está considerando el para qué se hizo una candidatura A o B, ¿no? Entonces, lo importante es eso. Ahora, yo digo, más allá de esto, el tema es que, a ver, CONADE originalmente se organiza estrictamente desde los partidos opositores a la dictadura militar. Entonces, el CONADE original era una instancia realmente suprapartidaria. Del 18 adelante nos hemos organizado como una organización ciudadana y por esto hemos repelido a los partidos. Pero inevitablemente, pues, somos políticos y hay compañeros que militan en A, B, C partidos. Lo importante es que sostengamos el pluralismo. Ya yo no quisiera entrar en más debate, hecha la aclaración por la compañera, hecha esta aclaración de redondeo que yo planteo, creo que lo mejor es prospectar para adelante qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Naturalmente con legitimidad y con autenticidad, ¿no? En esa línea, les cedo la palabra a todos, compañeros, para que nos manifestemos sobre los dos temas que hemos tratado en las exposiciones hoy. Por favor, palestra libre, tienen la palabra. Eddie, creo que Daniel pidió la palabra, eso pusieron en el chat, si no me gustaría pedir la palabra a mí. Daniel, no tengo la manita levantada. Nadie ha levantado la mano ahorita. Bueno, yo seré segundo entonces. Sí, recién quiero levantar la mano. Ya, adelante, por favor, Daniel. Y después entonces Manuel. Ya, gracias. Ya, está bien.
Primero Manuel sería, después mi persona. Ya, gracias. A ver, de manera muy rápida, son dos temas, ¿no? Uno, el tema estratégico, la necesidad del análisis, del diagnóstico del CONADE, que planteó Francisco. Creo que hay una metodología, Francisco, que podemos utilizar para ganar tiempo y tener el diagnóstico y también la propuesta estratégica. Podríamos hacer una ficha, ¿no? De amenazas, oportunidades, fortalezas, para poderla llenar, y tal vez podría ser objeto de llenado en grupo, como si fuéramos varios grupos eh, dentro de un evento, ¿no ve? Entonces podríamos utilizar esa metodología, Francisco, tú me corriges si es pertinente, haciendo énfasis no solo en el diagnóstico, sino en la propuesta. Eso me parece importante. El segundo tema que me parece muy importante es lo que planteó José Luis y Walter, en el sentido de que estamos en otro contexto, también lo dijo Francisco. Antes nos enfrentábamos al masismo, ahora ha cambiado la conformación gubernamental. Tenemos que hacer un análisis de qué significa esto. Es otra coyuntura, evidentemente. Y en ese contexto, creo que deberíamos asumir lo que va a venir de acá en adelante de manera más compartida, ¿no? Si hemos tenido algún defecto, porque tenemos que hacer alguna autocrítica con los voceros, con las dinámicas de los diferentes CONADES departamentales, que a veces chocábamos entre nosotros, ¿no? Este es el momento para eliminar todos esos defectos que hemos tenido en el periodo anterior. Es decir, de nada nos serviría ahorita salir a la luz pública si no hemos terminado este proceso tan rico de volver a discutir nuestros temas. Entonces, creo que eso es importante, porque podríamos asumir responsabilidades como el financiamiento del CONADE, el tema comunicacional, el tema de la producción de propuestas en otro tono que va a ser distinto a lo que hemos hecho en el anterior periodo, donde el gobierno era prácticamente un contrincante absoluto, ¿no? Entonces, creo que ahí podemos ir asumiendo mayores responsabilidades. Entonces, yo me quedaría con esos dos temas, que hagamos lo de la planificación en base al diagnóstico, y yo le pregunto a Francisco si podríamos usar esa metodología de hacer una ficha que sea de FODA y también de propuestas. No sé, Francisco, si estoy en lo correcto o estoy equivocado. No, es perfecto. El asunto, y gracias, perdón que tome la palabra así directo, pero hay una alusión, una pregunta directa. Es muy enriquecedor el poder hacerlo en el marco de una reunión. Lo que proponía Eduardo de hacer un taller específico de planificación puede servir. Ahora, ante la dificultad de estar en distintos lugares, de poder coincidir en tiempos, de una plataforma que nos permita por lo menos 2, 3 horas, una muy buena posibilidad sería esta que plantea Manuel. Yo creo, cuando hablas de ficha, Manuel, te referirías a que cada uno pueda llenar desde su perspectiva, y a ver si estoy entendiendo bien. Nosotros comenzamos haciendo una definición, comenzamos este taller haciendo una definición sobre a qué nos referíamos al hablar de fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades, ¿no? Entonces, yo creo que sí, desde esta perspectiva es posible hacerlo, si estoy entendiendo bien, el mandar yo este documento hasta donde está, ya compartirlo en este grupo, que cada uno se dé un tiempecito simplemente para revisar y estar de acuerdo en los conceptos. Por allí si considera que dentro de lo actuado hay cosas que se podrían agregar o quitar, etcétera. Y entonces proponer que cada uno a este mismo grupo pueda subir, digamos, un documento de Word. Cuando hablamos de fichas, creo que estamos hablando de esto, sobre en su visión personal cuáles son las fortalezas, las amenazas, las oportunidades y las debilidades, y luego hacer digamos, un plenario en el que sí tengamos resumen de lo que se ha dicho, porque van a haber muchas cosas similares, etcétera,
de repente sería bueno que haya un grupo de trabajo que pueda revisar esto, 3, 4 personas, un trabajo netamente técnico para sintetizar cuáles serían las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas a poner en común en un plenario y que cada uno dé su opinión sobre esto, se apruebe y en función de eso, acordémonos que toda planificación estratégica tiene por objetivo determinar cursos de acción, hacia dónde vamos si coincidimos en este diagnóstico. Y entonces se podría de pronto trabajar en 1 o 2 sesiones de 1 hora y media, después de que un equipo técnico haya podido hacer una consolidación de las propuestas de todos en un documento de Word. No sé si es más o menos lo que estás planteando, Manuel, como metodología. Sí. Perfecto. Yo creo que eso podríamos hacer. Si están todos de acuerdo, podríamos ya comenzar. Comparto hoy este documento y ponernos un tiempo hasta la próxima semana para cada uno enviar esto, definir quiénes serían las personas que integren este equipo técnico de 3 o 4 personas. Yo creo 3 es un muy buen número para que no haya empates y luego ponerlo en un plenario y a partir de allí ver los cursos de acción en otra reunión. Me parece bien, buena metodología. Gracias. Por mi parte, totalmente de acuerdo. Veo el dedito aprobatorio de Sergio Ramiro Sergio Paz. No sé, exprésense, compañeros, por favor. Primeramente, exacto, de todo lo que pudieron vertir sobre los anteriores que intervinieron. Bueno, es muy importante direccionar otra vuelta la mirada del CONADE. Igual muy de acuerdo, ver la forma de poder reivindicar tal vez algunos enfoques. También las propuestas que hace un momento también lo vertió Manuel, es muy acertado, pero también es muy importante verlo de una óptica también de una perspectiva regional y también que esto se exponga, ¿no? Que también pueda llegar a estar en como lo decía esa ficha, ¿no? También hay otra cosa que tal vez quisiera manifestar. El tema de nosotros como CONADE y como bien ya se ha hecho un logro, ¿no? El logro es que se ha devuelto la democracia y hay una participación y se ha demostrado durante estas elecciones nacionales y subnacionales. Pero yo pienso que todavía no ha terminado un trabajo en ahí, que es el tema del cambio de la Constitución Política del Estado. Entonces, tal vez eso sería un nuevo enfoque y tal vez otra tercera propuesta que sería muy importante es la inspiración. Creo que alguien lo manifestó antes, que CONADE es un enfoque de enseñanza a nuevas personas, a nuevos liderazgos, y eso tal vez sea algo muy importante, según realizar unos conversatorios tal vez un poco más amplios, donde se pueda también ingresar a nuevas figuras jóvenes en todo el país. Eso tal vez sería un enfoque y también nos ayudaría a fortalecer CONADE. Entonces, tal vez alguna de las propuestas que quisiera lanzar de lo vertido anteriormente. Gracias, Daniel. Tienen la palabra, compañeros, compañeras. Había escrito Walter que estaba de acuerdo con la constitución de esa comisión y proponía que estuviéramos Eduardo, Ramiro y este servidor. Si están de acuerdo y pueden, Eduardo y Sergio Ramiro, Sergio, no me acuerdo, pero no, está ausente. Pues si les parece podemos constituir esa comisión y ponernos a trabajar. Ahí nos ponemos de acuerdo. Sí, por mi parte no hay problema. Entiendo que se trata de hacer una especie de vaciamiento sintético analítico de los aportes del colectivo hacia un documento síntesis, ¿no? De mi parte no hay ningún problema. No sé qué dice Sergio. Sergio, ¿estás de acuerdo? No está. Ah, no está. No llegó. Ya, sí. Ya, en todo caso, volvemos a hablar con él y en el grupo nos comunicamos. Pero estaríamos dando lugar ya a una primera comisión muy específica, muy concretita, que tiene que ver con el trabajo de la planificación estratégica, ¿no? Diría yo que es un primer peldaño
de la planificación estratégica. Y bueno, por mi parte no hay problema, creo que Sergio tampoco va a tener problema y contigo haríamos ese trabajo técnico. Claro que la base es el trabajo de todo el colectivo, ¿no? Exacto. Todos tienen que llenar esas fichitas que propuso Manuel, que básicamente es el FODA, ¿no? Los elementos externos e internos de un propósito y a tono con esto, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Tienen la palabra, compañeros, por favor, hagan uso de su derecho a hablar. La palabra, Eduardo. Adelante, por favor, Fernando. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. A ver, yo soy nuevo en CONADE, pero y hago precisamente planificación estratégica hace bastantes años. Solamente una recomendación. Tú has dicho que ha habido dos momentos para la creación del CONADE. Era una multipartidaria, precisamente para responder a las dictaduras, y después era la convocatoria ciudadana, ¿no? Son dos momentos. Entonces, esa es la misión. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el rol del CONADE? Porque a partir de esto se hace precisamente el modo, no la visión, la misión, el rol. Y en la metodología está bien lo que ha hecho el señor Rico Toro. Hay que poner, se utiliza hoy día, si bien pueden parecer sinónimos, pero no hay que ser estrictos. No hay que ser estrictos en las palabras. Por ejemplo, fortalezas también se usa potencialidades, y qué es lo que mejor sabemos hacer, ¿no? Porque el FODA nace para la industria fundamentalmente, y en organismos sociales se puede usar potencialidades o qué es lo que sabemos hacer. Igual en el tema de debilidades, a veces uno no es débil, sino qué limitaciones tenemos, qué restricciones tenemos como ente social. Cuando hablan, yo me estoy enterando que sus conversatorios llegaban a cientos de personas. Wow, en realidad el peso del CONADE debió ser, y hay que volver a eso, un peso fenomenal, porque tienen una convocatoria grande a 15 personas que somos ahora, máximo, ¿no? Entonces, simplemente estas recomendaciones que parecerían semánticas, pero no lo son. Y en el caso de debilidades, quizás poner riesgos, ¿no? Un riesgo que yo veo es qué tan importante es hoy el CONADE, ¿no? Para la presencia en un mundo de ausencia de políticos y de una juventud despolitizada. Los que estamos aquí, voy a cumplir 68 años, soy viejo militante político, no cercano al CONADE, recién me han invitado, pero por ejemplo, la gente que ha tenido mi formación, cuando yo me he formado, yo soy marxista, ya no son marxistas, son repetidores de alguna teoría, y ya no existe la formación política como tal, ni en los propios partidos. Entonces, tenemos un gran desafío. Quizás lo que creemos, lo que es democracia, los dinosaurios que somos, ya no representa eso para las nuevas juventudes, ¿no? Y por eso con Eduardo, por ejemplo, que él es que me ha invitado, hemos discutido muchas veces si todavía existe la derecha, la izquierda y muchas cosas, ¿no? Y esas categorías, la juventud ya no la usa, ¿no? Entonces hay que replantearse fundamentalmente la misión del CONADE en este momento. Y a partir de eso, yo estoy de acuerdo en el FODA que han presentado, fortalezas y debilidades, pero quizás nos falta actualizar, nos falta salir al exterior. Estamos hablando de los viejos lobos de política, pero no representamos al ciudadano joven, ¿no? Tenemos que ver las últimas elecciones, por ejemplo, pese a la guerra sucia que ha habido en la primera vuelta presidencial, todo eso, siguen siendo los viejos dinosaurios, pero que no representan al final de cuentas nada,
Por ejemplo, ayer estuve con Eduardo y muchos dicen, la gente dice, hay que votar por JP, yo vivo en Santa Cruz, porque es la juventud. Quizás tengas razón, independientemente de que el muchacho sea de derecha o que su padre se robó de fácil, pero la gente piensa es un joven, ¿no? Entonces tenemos que comprender a nuestra comunidad, no comprendernos a nosotros, no cerrarnos entre nosotros lo que creemos los dinosaurios que somos nosotros. Tenemos que leer a la nueva sociedad, porque si no, yo como marxista diría, bueno, lean mi periódico y que viva la revolución, listo, estamos perdidos. ¿Ya? Estamos perdidos. Tenemos que dar lectura. ¿Qué dice la nueva gente que vota? Porque los que votan es la defensa de la democracia. Así sea una democracia burguesa, pero es lo único que tenemos, ¿no? Entonces, yo quiero que entiendan eso y tenemos que tener muy claro qué es el CONADE. Porque no podemos hacer un FODA si no entendemos qué es el CONADE, a dónde vamos, ¿no? O qué somos, porque a dónde vamos a definir con la visión. Nada más, esa es mi participación. Gracias, Fernando. Muy puntual y yo diría certero. Yo quiero mencionar lo siguiente. Está en el grupo, hemos subido ya el estatuto y el reglamento, documentos orgánicos básicos que fueron objeto de una suerte de preaprobación en el Congreso hace 3 años. Esa es nuestra base. En el documento del estatuto está el tema de los principios y el norte, de una manera muy general, lo que vendría a constituir, digamos, la visión, ¿no? ¿Qué es y para qué es el CONADE, ¿no? La misión es todo lo que tiene que hacerse para lograr aquello, ¿no? Ese es el punto. Están ahí los elementos, sin embargo, creo que en ese trabajo de esta comisión podrías colaborar también, Fernando, si tienes disponibilidad, realizar el vaciamiento del conjunto de los aportes. Nos ha de servir, pues, nos va a servir exactamente para esto que tú mencionas. Yo tomo muy en cuenta tus recomendaciones de tener flexibilidad semántica en los conceptos, ¿no? Para tener realmente un bagaje continente de toda la problemática que nos toca vivir en esta realidad política. Quiero mencionar algo más, compañeros. Perdón, Eduardo, te interrumpo Sí. un minutito. Cuando sí. estaba hablando el compañero, ya puse en pantalla justamente la definición del CONADE como comité, como nacional, como defensa y como democracia, la misión y la visión. Está en este momento en pantalla, sin perjuicio de que voy a compartir este documento hasta donde llegó, tal como está. Que es el trabajo que habíamos adelantado hace 3 años, ¿no? Exactamente. Ya, Gracias. perfecto. Está bien, tenemos, entonces me corrijo, tenemos los documentos reglamentarios, estatutarios, y tenemos este adelanto, este avance de trabajo, que es hasta donde logramos trabajar este asunto. Entonces, ahí está planteada la base. El resto es bueno que los compañeros asuman el reto, ¿no? Asuman el reto. Yo les decía, quiero mencionar algo. A ver, cuando decía los candidatos que hemos tenido tienen legitimidad con CONADE si transportan en su plataforma de candidatura pues la filosofía de CONADE. Creo que el ejemplo claro, lamento, no está Waldo en la reunión, pero creo que el ejemplo claro es Waldo en su candidatura. ¿Qué ha sucedido? Yo no sé si, como dijo José Luis, no sé si apuntaron mal y no dieron en el blanco o si el electorado es parte del problema. Yo lo que veo, compañeros, así a calzón quitado, es que el electorado, una gran parte del electorado, está tan corrupto como el Estado. Entonces el voto se expresa a partir de conveniencias ya personales, ya de grupo, ¿no? Ya de partido, si se trata de partido, en fin. El voto se expresa de un modo condicionado a la cultura política prevaleciente, que es una cultura de bajo nivel político, ¿no? Más bien politiquero, ¿no? Este es el resultado.
Nuestros candidatos o quienes han intentado ser candidatos y han transportado el mensaje filosófico de CONADE en esa actitud proselitista, no les ha ido bien porque mucho del electorado está fuertemente contaminado por esta situación política de pobreza política, de dependencia del clientelismo y de la prebenda para el acometido de la acción política. Y este es el gran marco de trabajo que tenemos. Yo les vuelvo a decir, a mí no me extraña en absoluto cómo nos debilitamos en cada proceso electoral y tiene una relación directa con esto que les estoy diciendo. Creo que en el marco de la misión, como decía Francisco, como nos ha planteado también Fernando, hay que considerar estos elementos. Por esto es que creo que el CONADE, independientemente de cualquier voluntad individual de los que estamos acá y de los que faltan en esta zona, independientemente de eso, el CONADE no va a desaparecer porque es necesaria esta entidad que haga formación de ciudadanía, al mismo tiempo de seguir haciendo incidencia política sobre lo que está mal, ¿no? Entonces, esas son nuestras tareas. Tienen la palabra, compañeros. Sí, yo quería, perdón, quería complementar lo que tú has dicho, solo haciendo una puntualización que nos tiene que servir para entender el cambio de la coyuntura, el cambio de contexto. Y también un tema que deberíamos tocarlo es lo mal que nos ha ido en términos electorales. Para todos aquellos que han salido del CONADE, han candidateado, pero también ha sido un síntoma del cambio que está sucediendo, que Daniel un poco lo explica, y los jóvenes, que debemos saber interpretar, y es el hecho que la gente no ha votado ni por Camacho, ni por Umari, tal vez ni por Waldo de manera masiva, siendo que ellos, por ejemplo, han sido tres actores vitales en el 2019, en la crisis. Lo que decía Enzo, ¿no? Enzo, que el 2019 fue la caída de Evo Morales. ¿Cómo es posible que los actores contrincantes o desde la ciudadanía, adversarios del levismo, no hubieran obtenido una votación? Y ahí viene tu reflexión, ¿no? Que nos tiene que servir como una lección de vida. La gente ya no se identifica con esos luchadores del 2019, la época está cambiando, han buscado otras opciones y creo que eso nos va a servir mucho para el diagnóstico y proyectar qué vamos a hacer también como CONADE, ¿no? Para que seamos también más asertivos y más efectivos en lo que vayamos a plantear. La palabra. Sí, Yo adelante, creo por que, favor, Francisco. gracias. Yo creo que es muy importante, importantísimo esto que se está planteando. Y lo quiero aliar directamente con lo que comentaba Renzo la semana pasada. O sea, hay una cuestión donde nosotros debemos poner una lupa de este tamaño y es el tema de la identificación, la identidad, las identidades. ¿Con qué nos identificamos? Yo tengo la hipótesis de que ha hecho muy buen trabajo el MAS en el sentido de decir, el 2019, que trajo como consecuencia el gobierno de Yanine Áñez, fue una corrupción total, fue el desacierto de la ciudadanía al sacar a Evo Morales. Digo, han instalado esta narrativa con muchísimos millones de dólares gastados en publicidad, que como se ve no han sido gastados, han sido invertidos, porque han logrado su cometido. La gente se decepcionó de lo que sucedió después del 19, porque identificaron a Yanine y todo lo que estaba alrededor de Yanine con la corrupción de los años previos de la democracia pactada, etcétera, etcétera, a la gran solución salvadora del MAS. Entonces la gente inmediatamente ha dejado de identificarse con esos actores ciudadanos, no políticos, que nos han devuelto la democracia transitoriamente. Después sabemos lo que pasó, el resto es historia, pero digo, poner la lupa sobre los elementos de identificación del electorado es algo que nos interesa, y no solamente del electorado porque no tenemos una misión electoral, pero sí de la ciudadanía, como para poder sobre esas bases establecer
coincido con lo que decía Eduardo y con lo que se ha dicho hasta el momento hoy, con el trabajo de Walter, pues es muy importante el poder concienciar y formar a los ciudadanos, concientizar, como decimos en América Latina, porque verdaderamente no hay una formación. La cultura política ha quedado totalmente deteriorada después de los casi 20 años de dictadura y hasta ahí llego. Gracias. Gracias a ti, Francisco. Tienen la palabra, compañeros, por favor, opinen, se nos está yendo el tiempo. Opinen, por favor. Quiero, mientras alguien pide la palabra... La palabra... Adelante, Lucio, por favor. A ver, muy difícil definir en este momento respecto a las tareas y a la misión que tenemos que cumplir. Hay que respondernos la pregunta que ha hecho Walter Giacomán. ¿Estado de cambio o cambio de estado? ¿Dónde estamos? Esa es una pregunta que tenemos que responder. Segundo, no tenía mayor interés recordar cuándo o cómo fue originalmente el CONADE, ya del 80. Es importante saber cuándo se nace, se toma y por qué el CONADE, con qué actores, quiénes lo impulsan. Eso es lo fundamental. ¿Y en qué contexto político? En efecto, el CONADE surge primeramente, no hay que olvidar esto, a partir de lo que hemos impulsado exdirigentes de la Central Obrera Boliviana. Y nosotros somos clasistas. No olviden que los primeros días o semanas de la conducción del CONADE estaba a la cabeza de Guido Mitma, ejecutivo entonces de la Central Obrera Boliviana. Estoy hablando del 2018, que le ha costado prácticamente la expulsión del comité ejecutivo de la COP, porque la mayoría de los dirigentes lo han calificado, lo han etiquetado como un dirigente contrarrevolucionario, traidor o lo que fuera. ¿Y en qué momento nace? Precisamente en un momento muy importante, donde había un conflicto en Bolivia por el tema de que el gobierno del MAS quería imponer una nueva ley de penas, algo así se llamaba, una reforma a la ley de penas, algo así. Pero al mismo tiempo estaban movilizados los médicos con una fuerza importante. Ahí es donde nace el CONADE, porque nosotros fuimos, y no voy a olvidar esto, el 27 de diciembre del 2017 a Cochabamba, donde lanzamos la idea. Empieza a tener vigencia el CONADE precisamente entre el 10-11 del 2018. Y a partir de ese momento se hacen los cabildos masivos cada 21. Ahí se va acumulando fuerza. ¿Y por qué se acumula la fuerza? Primero porque Evo Morales había resuelto, a pesar de los resultados del referéndum, de todas maneras correr. La gente que no respondía a la COP, que no estaba en los sindicatos, que no está organizada, empieza a organizarse en pequeños grupos que se llaman plataformas. Todo eso se va capitalizando y se hacen esos, durante todo un año, el 21 fue marchar para hacer cumplir y decir, no queremos que se elijan ni Álvaro García Linera ni Evo Morales. Eso capitalizó, se organizó, se autoconvocaron. Ya, llegamos al 2019 y en efecto los resultados fueron claros. No había una victoria contundente de Evo Morales. Evo Morales pretendió escamotear el voto de la población, que se volcó en ese momento al voto útil de Carlos de Mesa.
Y es en La Paz, sobre todo, donde empieza a surgir. Camacho aparece a último momento con su cartita que no tiene ninguna repercusión. Es en La Paz, Oruro y Potosí donde surge todo esto. Bien, entonces, ¿qué era la motivación? Primero, hacer caer a un gobierno que se había convertido en autoritario, un autócrata. Segundo, que estaba yendo a la reelección de todas maneras a como de lugar, no obstante que la población le había dicho no. Por eso se autoorganizó, se movilizó. Por eso fue la ciudadanía que participó, independientemente de su posición política, ideológica, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces fue un conglomerado abigarrado de todos los colores, de todo olor, de todo color, de todo. Entonces era profundamente democrático, ya, sin dirección política, Y el CONADE es el referente, no es la dirección política, es el referente, para que la gente se vaya organizando, acuerdos aquí con el alcalde, con las universidades. Si hablamos esto, es mucho. Bueno, pero ahora, ¿dónde estamos? Ahora estamos en que hemos recuperado la democracia. Ya vamos a saltar el periodo de Áñez. Ya, Áñez aparece como gobierno, fue fortuito Áñez. No luchó, no quiso ser siquiera. Yo recuerdo perfectamente que en la sede de la Asamblea de Derechos Humanos debatimos si era constitucional o no era constitucional el ascenso de Áñez. Pero al fin el momento exigía que alguien tenía que hacerse cargo porque había vacío de poder. Ya Santa Cruz recién empieza a salir a accionar en Santa Cruz, se mueven, se movilizan, etcétera, etcétera. Entonces, una vez logrado el objetivo, ya se cae Evo Morales, se va. Yo quiero decirles una cosa, la Federación de Mineros, en su último congreso de octubre del 2025, miren, fíjense, la Federación de Mineros no califica como golpe de Estado esa acción de la ciudadanía. Dice, ha cometido errores Evo Morales y por eso tuvimos que ir inclusive contra él. Y sin embargo, los ideólogos del movimiento al socialismo decían que había golpe de Estado. Y la Federación dice esto, tengo el documento, recién me he enterado hace unos días. Entonces, esa ciudadanía, ya después de la experiencia de Áñez, para no repetir lo mismo, la corrupción, el autoritarismo, todo dice, se decepciona pues. Los jóvenes que participaron en la movilización aquí en La Paz no eran de la universidad, de la mayor de San Andrés, eran universitarios de los privados, UTB, no sé qué universidades. Los de la UNSA estaban con el MAS, empezando por la FUL. Entonces fueron universitarios de las universidades privadas, se autoorganizaron, manejando sus banderas, en fin. Esa es la ciudadanía. Esa ciudadanía tiene una identidad, porque es clase media, sobre todo en La Paz. Es la identidad del boliviano, con la bandera boliviana, etcétera, etcétera. Esa misma juventud se decepciona de Áñez. Esa misma juventud va y apoya a Luis Arce Catacora el 20 o 21, en el 21, porque dicen, bueno, al final si ambos habían sido lo mismo, ¿no? Ahí es donde tenemos que responder. Uno. Segundo, y saben diferenciar bien. Dicen, pero si los de la derecha habían sido igual o peor que los de la izquierda, ya. En cuestión de menos han hecho todo, y en cambio los masistas todavía por lo menos ha pasado 14 años, pero por lo menos ha hecho algo bien. Entonces prefieren quedarse con una identidad de izquierda. Aquí no hagan creer que ya no vale la lucha izquierda-derecha, sigue valiendo. Ahora mismo en el escenario mundial
hay la convocatoria de Pedro Sánchez, ahí están los progresistas, los zurdos, los izquierdistas, y al otro lado están los trumpistas. Entonces no digan que aquí ya no sirven ideología de izquierda o de derecha, sigue vigente y va a continuar así hasta el fin del mundo. Y el tema de las clases sociales también sigue teniendo vigencia. Entonces, en este panorama, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Este CONADE tiene ahora una nueva misión, porque una primera misión ya la cumplió, estamos en democracia, ahora tenemos que entrar a lo que pregunta Giacomán, ¿qué vamos a hacer en nuestro nuevo contexto? Vamos a aceptar todo lo que está haciendo Rodrigo Paz, porque si se fijan ustedes, continúa con las mismas acciones de Arce Catacora. Entonces necesitamos un diagnóstico más profundo de la coyuntura de 6 meses de gobierno de Rodrigo Paz. Y tenemos que pensar también cuál va a ser, qué línea ideológica, no podemos nosotros decir a esta línea ideológica vamos a abrazar. Tenemos que seguir con aquello que hemos manifestado. Tolerancia ideológica, ¿ya? Y una sola línea política. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que podemos ser de todos los colores, pero hay una línea política que está referida a defender la democracia. Y no convertirnos, reitero, ya en una cruzada anticomunista, porque es lo que ha pasado, sobre todo con este Denis Vallejos, hay otros dirigentes aquí en La Paz mismo, en fin, eso no podemos cometer. Si caemos en ese error, no somos democráticos. Y finalmente, termino con esto, te estoy poniendo nervioso, Eddie. El tiempo. Sí, por el tiempo. Todos tienen derecho a participar en el CONADE, no solamente en las bases o en el llano, como dice alguna compañera, aunque hayan participado candidatos, les haya ido mal, lo que fuera. Tienen el derecho y la obligación, más bien ahora, no solamente derecho, sino obligación de estar a la cabeza del CONADE, porque de todas maneras haber participado en un evento electoral es experiencia, ¿no? Entonces, por tanto, por el momento se termina esta reunión, hay que hacer esa comisión, que se trabaje, y la próxima semana podemos profundizar esto. Y algunos compañeros que presenten algunos documentos ya sobre los temas que hay que hacer hincapié, a los que hay que profundizar. Y tenemos documentación, Eddie, que hemos discutido del 22-23, es cuestión de actualizar nomás. Hay que ver qué tipo de democracia queremos. Alguien decía que ahorita hay crisis de los partidos políticos. Lo que está pasando es que hay crisis de los partidos políticos porque ninguno de ellos es militante. Se han comprado, pues, los partidos políticos. No hay formación en los partidos políticos. Yo soy marxista guevarista, para el compañero que se reclama marxista, y no renuncio a mi posición ideológica política. Termino ahí. Gracias, Lucio. Se nos va a acabar ya el tiempo. Yo por eso sí, eso es lo malo. Una brevísima libertad me tomo. Hacerte recuerdo, Lucio, que Santa Cruz fue también fundamental en la lucha. En Santa Cruz, 21 días la ciudad de Santa Cruz estuvo paralizada por las rotondas, que no fue una acción político-partidaria, sino una acción político-ciudadana. Esto en contenido refleja el hastío que tiene la sociedad civil sobre los partidos desde antes del MAS. El MAS llega al poder porque buena parte, si no la mayoría de la clase media votó por el MAS en función de la promesa del cambio, porque estábamos hartos hace 20 años de los partidos. Esto es reflejo también del cambio de coordenadas. Pasa, estimado Lucio, desde mi punto de vista, que el viejo mundo, la vieja cultura política no termina de morir, como no termina de nacer la nueva cultura política. Ese es el contenido de la transición, desde mi análisis, ¿no? Luego se verá si perciben o sobreviven partidos tradicionales o no, se verá, pero en contenido hay acá una preeminencia de lo ciudadano sobre lo partidario. Esto es incuestionable, no es capricho de ningún análisis, es lo que se lee de la realidad concreta, ¿no?
Dejémoslo ahí, el debate está abierto, estamos para debatir, está pidiendo la palabra Sergio, creo que va a ser el último en intervenir en esta reunión. Les pido que los temas orgánicos los sigamos viendo en el grupo, por favor, participen, opinen y sobre todo reaccionen a las provocaciones con el tema de el foro que vamos a desarrollar así participativamente a través del grupo, ¿no? A través del WhatsApp. Sergio, tienes la palabra, por favor. Bueno, saludos a todos en esta tarde de domingo tan interesante por el balance que hay afuera de esta reunión y por lo que tenemos que tocar ahora. Entonces, evidentemente ya estamos entrando un poco a nuestro viejo estilo de contrastar puntos de vista. Y eso hay que cultivarlo, pero de una manera un poquito mejor organizada, ¿no es cierto? Es parte del aprendizaje de la fase anterior. Entonces seremos más puntuales en el uso de medios, tiempos y oportunidades. Naturalmente hay algo picante ya en estas intervenciones que queda para el futuro inmediato. Por ejemplo, ¿cómo yo pediría que no solamente hagamos un examen de coyuntura con el acento en la gestión de gobierno, sino también hagamos un análisis de coyuntura desde el punto de vista de la sociedad civil? Y no solamente por el dictat coyunturalista de la actualidad de las políticas de gobierno, sino también cómo la sociedad se pone al día. Eso es un comentario complementario a la intervención de Lucio. Y otra jugosa de Lucio. Yo quisiera que nos explique cómo puede mantener su militancia guevarista en términos del contexto que ha planteado Eduardo Pinedo y Francisco Ricotoro, de la constitución política del Estado. Por ejemplo, es un puntito interesante, que quizá no sé si corresponde hacerlo internamente dentro del CONADE o más bien una amigable mesa de café aparte, fuera de los afanes de reorganización del CONADE de manera orgánica en el encuentro previsto, ¿no? Esos dos apuntes nada más. Bien, muchas gracias, Sergio. Por favor, tenemos unos minutitos más. Si alguien quiere... Chat personal para Sergio. Te mandé un chat personal porque propusieron tu nombre para una comisión, Sergio. Ahí me contestas. Gracias. Sí, de acuerdo. ¿Ya alguien más quiere hacer uso de la palabra, compañeros? Ya no siendo así, aprovechamos para avanzar un poquito al orgánico. Vamos a subir, concluyendo la reunión, vamos a subir la carta de CONADE Cochabamba para que todos los miembros de este grupo lean el contenido. Quiero subrayar que a la fecha, en este mismo rato, 2 regionales del país tienen el comité ejecutivo constituido y sostienen actividades sistemáticas. Es el CONADE Cochabamba y el CONADE Santa Cruz. En el caso del CONADE Santa Cruz, habíamos logrado la adscripción militante de 30 instituciones de la sociedad civil y esta gente nos impela a mantener pues la actividad, es decir, están reclamando línea. El CONADE Santa Cruz ya se ha reunido y ha tomado una determinación. Con las 30 instituciones vamos a establecer una ronda de trabajo participativo a guisa de evaluar la calidad de la democracia que estamos viviendo actualmente, ¿no? La calidad democrática del gobierno, la calidad democrática de la sociedad que participa en la gesta de los actos políticos, en fin. Este es un tema que desde CONADE Santa Cruz, les adelanto, se va a ir desarrollando a manera de mantener viva la llama de las 30 instituciones que componen el CONADE Santa Cruz. Aparte de estas instituciones, CONADE Santa Cruz ha ampliado también un poquito su militancia con personalidades como Fernando Dávila, que nos ha acompañado y nos ha brindado ya unas palabras en esta reunión, nos acompaña desde la primera reunión, como él, como Rodolfo Orostegui. Cumpa viene del CEDLA, después él creó Tarea, fue ministro del Trabajo,
en fin, personalidades que se han manifestado y han expresado su voluntad de contribuir al CONADE. Todos ellos tienen la lectura de que CONADE no solo que es necesario, sino que tiene un papel fundamental para adelante. Entonces, a título personal, yo les doy la bienvenida y auguro pues con ellos un potenciamiento mejor aún de lo que se ha logrado con CONADE Santa Cruz o desde CONADE Santa Cruz. El caso de Cochabamba, creo que es fundamental que los compañeros de Cochabamba nos transmitan su experiencia en la lucha por los presos políticos, denuncia de la situación del preso y la solidaridad expresada en una serie de campañas que realizaron allá. Esa experiencia es riquísima y creo que es meritoria de que el resto de los CONADES en el país y los afiliados en el exterior conozcan la experiencia al detalle, tal que insisto en la invitación a la compañera Leoni que nos acompaña para que el próximo domingo ellos tomen el tema y